Hola, ¿cómo estás? Bienvenidas a un nuevo episodio de Volver a ti. Y como ya es costumbre, quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Cómo sabes que realmente estás sanando? ¿No? Y a lo mejor vas a decir, pues cuando ya no sienta dolor, cuando deje de sentir ansiedad, cuando ya no me enoje, cuando no vuelva a repetir el mismo patrón. Y tiene sentido que pensemos así, ¿no? Porque durante mucho tiempo nos han enseñado que sanar es llegar a un estado en el que todo está bien. Como si existiera una versión perfecta de nosotros que ya no se rompe, que ya no duda, que ya no llora, que nunca vuelve a sentirse insegura. Pero la verdad es que desde mi experiencia personal y acompañando procesos terapéuticos, he visto que esa versión no existe. Y qué bueno que no existe, ¿no? Porque muchas personas llegan a terapia creyendo que están fracasando porque justamente buscan esa versión perfecta. Y me dicen, oye, es que pensé que ya había trabajado esto, pero me volvió a pasar. Creí que ya había sanado esta herida, pero una conversación con mi marido y se me volvió a activar. Volví a sentir ansiedad, ¿no? Y sienten que retrocedieron, que no, o sea, como que se exigen demasiado también en este proceso de la sanación. Y yo les pregunto, pero ¿qué cambió? ¿Qué fue diferente esta vez? ¿No? O sea, se te activó la herida, pero ¿qué pasó? Y entonces empiezan a contarme que pues que sí sintieron miedo, pero que ya no reaccionaron como antes. Que sí lloraron, pero que ya no se juzgaron, ¿no? Cuando pasó eso. Que sí les dolió, pero que esta vez no reaccionaron de la misma manera, o sea, como en automático, ¿no? Que sí sintieron culpa, pero que aún así pudieron sostener el límite, ¿no? O sea, cada quien con sus ejemplos. Y en ese momento yo les digo lo que quiero decirte hoy a ti. Eso también es sanar. Porque, a ver, sanar no significa que las emociones van a desaparecer. Significa que dejen de dirigir tu vida, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo pensamos que el objetivo de sanar era dejar de sentir. Pero el objetivo nunca fue ese. Las emociones no son el problema. La tristeza, el miedo, la ansiedad no son el problema. Lo que nos hace sufrir es la forma en que nos relacionamos con ellas. ¿Por qué? Porque siempre queremos, o sea, si nos toma el enojo, como que luego nos da culpa, ¿no? Si sentimos tristeza, queremos que se vaya. O sea, siempre que sentimos una emoción, como que queremos que se vaya rápido o nos dejamos tomar. O sea, son las polaridades. O nos toma la emoción o no queremos sentirla. Y te pongo el ejemplo del mar. Imagina el mar, el inmenso mar. Hay días muy tranquilos y hay días de tormenta, caóticos. Entonces lo equiparo con que sanar no significa que controles el clima, significa que aprendas a navegar, incluso en la tormenta, porque habrá días en los que vuelvas a sentir ese miedo, que se te despierte la herida, ¿no? Y habrá días en los que una conversación pues te vuelva a despertar esa sensación de insuficiencia, ¿no? Habrá otros días que dudes mucho de ti, pero eso no significa que todo el trabajo que has hecho ha desaparecido, ¿no? Más bien significa que somos humanos. Y aquí hay algo que me gustaría que recordaras cada vez que aparezca esa voz que te dice, te lo dije, no has avanzado. Y es puro ego, ¿no? Esta voz. Y es que la sanación no se mide por las veces que te caes, se mide por la manera en la que te levantas. Y antes quizá un conflicto te hacía perderte durante semanas, meses, incluso años. Hay personas que viven enojadas y no saben por qué.
Y a lo mejor hoy te duela algo. Se te activó un dolor, una herida, te hicieron enojar, ¿no? Pero la diferencia es que hoy puedes respirar, observar lo que sientes, conectarte con tu cuerpo y volver a ti mucho más rápido. Y esto no es un detalle pequeño, esto es una transformación muy grande, es un paso muy grande, el podernos conectar con esta emoción, ¿no? Solo que estamos tan acostumbradas a buscar cambios espectaculares que dejamos de reconocer los cambios chiquitos, silenciosos. Y muchas veces son estos cambios pequeños los que verdaderamente van transformando nuestra vida. Y te quiero hablar de las señales silenciosas de la sanación. O sea, las señales más profundas de que estás sanando casi nunca son las que imaginas. No aparecen con fuegos artificiales, no despiertas un día sintiéndote que eres una persona completamente diferente. La sanación es mucho más sutil. Y justamente por eso muchas personas como que no la reconocen. Quiero compartirte algunas de estas señales que observo constantemente en terapia. La primera es que empiezas a darte cuenta mucho antes de lo que te está pasando. O sea, por ejemplo, antes reaccionabas en automático, ¿no? A lo mejor un comentario ¿no? Como que te toma el enojo, por un decir que la emoción sea el enojo, te toma el enojo, contestas desde el enojo y ya no sabes qué dijiste, qué pasó, o sea, como que literal te toma esa emoción y ya es todo en automático. Como decimos en México, te vas como hilo de media, te nublas. Y a lo mejor muchos días después entendiste por qué reaccionabas así. Y a lo mejor hoy todavía reaccionas así, pero hay una parte de ti que ya se observa mientras está ocurriendo esto. Y como que hay una vocecita dentro de ti que esta situación me activó una herida, ¿no? O sea, como esto de la autoobservación es muy importante porque entonces cuando pasa esto de la observación podemos respirar. Y como que este pequeño espacio en el que está sucediendo esto que te está tomando la emoción, pero con esta observación hay un pequeño espacio entre lo que estás sintiendo y lo que haces. Y entonces ahí cambia por completo tu vida. ¿Por qué? Porque ese pequeño espacio te da una libertad, unos segunditos de elegir, esta libertad de elegir si me toma esta emoción en automático o si a lo mejor, obviamente me voy a permitir el enojo, pero ya no me va a tomar el enojo. Entonces, estos segunditos son muy importantes. Otra señal importante es que empiezas a hablarte de una manera diferente. Ya el diálogo interno es diferente. A lo mejor antes este diálogo era muy duro. ¿Qué te pasa? Estás loca, siempre haces lo mismo, siempre haces lo mismo, no aprendes, no vas a cambiar, ¿no? Pero poco a poco, en este trabajo de la sanación, esta voz empieza a transformarse. Y un día, casi sin darnos cuenta, nos descubrimos diciéndonos cosas diferentes. Entiendo por qué me está pasando esto, ya sé de dónde viene, lo entiendo, es normal que me sienta así, voy a darme tiempo, no necesito resolver todo hoy, ¿no? Eso también es sanar, tener esta compasión y esta empatía con nosotros, con lo que estamos sintiendo, porque la relación más importante que vamos a tener es con nosotros mismos. Otra señal aparece cuando dejas de buscar culpables en el afuera, ¿no? Antes todo tenía la culpa. Mi pareja, mis papás, mi trabajo, es culpa de la vida misma, del gobierno, etcétera, 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 ¿no? O por otra parte, todo es culpa mía, ¿no?
como que vas de víctima, entonces te culpas de todo. Pero sanar no consiste en encontrar culpables, ¿no? Consiste en comprender qué puedes hacer hoy con lo que viviste y ya no buscar culpables, sino ¿para qué? Porque la verdad es que no siempre elegimos lo que nos pasó, pero sí podemos elegir cómo queremos responder a partir de ahora. Y hay una señal que para mí es una de las más bonitas y es empezar a confiar en ti. No porque tengas todas las respuestas, sino porque descubres que pase lo que pase, puedes acompañarte. A lo mejor antes necesitabas que alguien te dijera qué hacer. ¿Por qué? Porque es más fácil echarle la culpa a él o a ella que me dijo qué hacer. Esta validación es importante, pero también nos acostumbramos a no hacernos responsables de nuestras decisiones. ¿Por qué? Por este miedo a equivocarme. Pero por el contrario, ahora vas a empezar a escucharte, empiezas a respetar lo que sientes, empiezas a tomar decisiones que a lo mejor incomoden a los otros, pero que están en congruencia contigo. Y aunque todavía sientas miedo, no dejas que ese miedo decida por ti. Y creo que esta es una de las señales más profundas de la sanación. No es dejar de sentir miedo, es dejar de entregarle el volante de tu vida a ese miedo. Porque sanar no es convertirte en alguien invulnerable. Al contrario, la vulnerabilidad es un poder que tenemos los seres humanos para aceptar todos estos dolores, heridas, ¿no? Y también sanar es convertirte en alguien que puede sostenerse con amor, incluso en los días de tormenta. Ahora, no necesitas demostrarle a nadie que estás sanando o que has sanado. Simplemente empiezas a vivir de una manera diferente, ¿no? Como más libre, más auténtica, más tú, sin mochilas de culpabilidad, de victimismo, etcétera. Ahora quiero hablarte de algo que suele generar mucha frustración y son estas recaídas. ¿Por qué? Porque si llevas haciendo ya un tiempo, haciendo trabajo personal, ¿no? Autoconocimiento, pues seguramente te ha pasado que hay días en los que te sientes muy bien, en congruencia, que estás avanzando, ¿no? Que ya no reaccionas en automático, que te conoces más, pero de pronto ocurre algo, una conversación, una pérdida, una pelea, una decepción, y a lo mejor esa herida o esas heridas que creías haber superado te vuelven a doler. Y entonces, obviamente va a aparecer un pensamiento muy común de, ay, volví al mismo lugar. Todo el trabajo que hice no sirvió. Creo que no he sanado nada, porque me volvió a doler, se me volvió a activar. Pero quiero invitarte a que mires esta situación desde otro lugar. O sea, ¿qué pasaría si estas recaídas no fueran un retroceso? ¿Qué pasaría si fueran una oportunidad para ver cuánto has cambiado, cuánto has avanzado? Por ejemplo, piensa en una escalera, ¿no? Cuando subes un piso, sigues viendo el mismo paisaje. O sea, puedes ver las mismas personas, las mismas calles, pero en diferente perspectiva. Con la sanación ocurre algo muy parecido. O sea, la vida seguirá presentándonos situaciones incómodas, situaciones de tristeza, de miedo, de enojo, de incertidumbre. Pero la diferencia es que ya no las vas a atravesar desde el mismo lugar, desde el mismo escalón. A lo mejor antes necesitabas muchos días para recuperar la calma y hoy solo necesitas algunas horas. A lo mejor antes buscabas desesperadamente que alguien resolviera tu dolor y hoy sabes acompañarte, sabes sostenerte. A lo mejor antes reaccionabas impulsivamente y ahora puedes hacer una pausa, respirar
y tener esta libertad de elegir cómo responder. Obviamente todas estas situaciones no significa que no nos duelan, significa que el dolor ya no conduce nuestra vida. Y hay una diferencia muy grande entre sentir una emoción y vivir atrapado en esa emoción. O sea, quiero que pienses que las emociones son visitantes. Llegan, traen un mensaje y cuando las escuchamos, pueden irse. Entonces, el sufrimiento aparece cuando intentamos expulsar estas emociones o cuando creemos que se van a quedar a vivir. Por eso una de las señales más profundas de la sanación es que empiezas a confiar en que puedes atravesar lo que sientes. ¿Por qué? Porque justamente es eso, ¿no? O sea, la emoción viene a traerme un mensaje. Si yo escucho ese mensaje, claro que después se va a ir. Y ya no vas a necesitar escapar de cada emoción incómoda. Y sobre todo también tener en cuenta que no hay emociones buenas y malas. Todas las emociones son válidas. Todas las emociones nos traen un mensaje. Y sanar es parte de saber sostener y escuchar estas emociones. También hay otro cambio muy importante en esta sanación, que empiezas a poner límites sin necesitar que todo el mundo entienda. A lo mejor antes como que explicabas una y otra vez para qué decías que no o por qué decías que no. Buscabas convencer al otro, justificarte, ¿no? Evitar que los demás se molestaran, porque probablemente confundías poner un límite con lastimar a alguien. Pero poco a poco en este camino vas descubriendo que un límite no es un castigo, es una forma de cuidar la relación más importante que tienes, que es la relación contigo. Y aunque todavía sientas culpa algunas veces de poner estos límites, ya no vas a permitir que esa culpa decida por ti. Porque sanar no siempre se nota en lo que haces. Muchas veces se nota en lo que dejas de permitir. Y quiero terminar este episodio con una reflexión. Porque bueno, muchas personas que empiezan un proceso terapéutico piensan que van a convertirse en alguien completamente diferente, como ya dije antes, ¿no? Que un día van a despertar mágicamente, sin miedo, sin dudas, sin heridas. Como si la sanación fuera a borrar todo lo que vivieron antes, ¿no? Pero con el tiempo vamos descubriendo, las que estamos en un proceso terapéutico, algo mucho más bonito, que sanar no es olvidar nuestra historia. Sanar es dejar de vivir prisionero de esa historia. O sea, tu pasado siempre va a ser parte de tu vida. Las experiencias que viviste no van a desaparecer, pero lo que va a cambiar es el lugar desde donde las estamos mirando. Ya no te van a definir. Ya no vas a permitir que decidan quién eres. Y entonces empiezas a descubrir algo muy valioso, que debajo del miedo que había hay una persona valiente, que abajo de la exigencia hay una persona sensible, que debajo de la controladora hay una necesidad muy grande de sentirse segura, que debajo de esta complacencia hay alguien que solo quiere ser amado. Y poco a poco dejamos de pelearnos con estas partes, ¿no? Internas. Y empezamos a abrazarlas, a comprenderlas, a agradecer lo que hicieron, ¿no? Para ayudarnos a sobrevivir. Eso es muy importante, el agradecimiento, la integración. Porque aunque hoy alguna de estas estrategias ya no te van a servir, en algún momento fueron la mejor respuesta que encontraste con los recursos que tenías. Y reconocer eso cambia la forma en que te miras. Porque ya no te va a dar culpa. Ya no es desde la culpa esa mirada, sino es desde la compasión hacia nosotras mismas. Quiero invitarte a hacer un ejercicio que hagas durante esta semana. Quiero que busques un lugar tranquilo. Quiero que respires profundo y que te preguntes con mucha honestidad,
cómo reaccionaba hace un año ante una situación X que hoy todavía me duele. Y después pregúntate, ¿qué hago diferente hoy ante esa situación que todavía me duele? Y a lo mejor descubras que ahora pides ayuda, que ahora pones límites, que ahora no te abandonas para complacer al otro, ¿no? Cada quien con sus situaciones, pero a lo mejor descubres que ya reaccionas completamente diferente y probablemente no te habías dado cuenta, ¿no? Y a lo mejor esos cambios pueden parecer pequeñitos, pero no, son muy grandes, porque la sanación casi nunca va a ocurrir de golpe. Va a ocurrir con estas situaciones cotidianas que con el tiempo construyen una vida diferente. Quiero despedirme recordándote algo. No midas tu proceso por la cantidad de veces que todavía sientes miedo. Mídelo por la forma en la que hoy te acompañas cuando ese miedo aparece. No midas tu sanación por la ausencia de dolor. Mídela por la capacidad que has desarrollado para sostenerte con amor en medio de él. Porque sanar no es dejar de ser humanos. Sanar es dejar de abandonarte cada vez que algo te duela. Y a lo mejor esa sea la señal más importante de todas. Que hoy eres capaz de darte el amor, la comprensión, la presencia que durante mucho tiempo buscaste afuera. Gracias por acompañarme en este episodio de Volver a ti. Y si este episodio resonó contigo, compártelo con alguien que necesite recordar que sanar no es un destino, sino una manera diferente de caminar la vida. Y recuerda que volver a ti no significa llegar a una versión perfecta de quién eres. Significa elegirte una y otra vez, incluso en los días en los que todavía estás aprendiendo a sanar. Hasta el próximo episodio. Gracias.